Agradezco mucho la oportunidad de dar la charla inaugural de este congreso que parece tan amorosamente meditado y esperado y visitado por gente de tantos países. Y el título de lo que voy a hablar ya lo han escuchado, aunque la forma que yo le di fue la así llamada teoría de la Gestalt y la explicación de por qué la terapia Gestalt funciona. Tal vez como explicación preliminar debo confesar el origen subjetivo de muchos de mis pensamientos. Fritz Perls tocó muy profundamente mi vida, y cuando alguien toca muy profundamente la vida de uno, es muy fácil llegar a un momento en que uno se pregunta qué diría una persona, qué diría, cómo pensaría, cómo sentiría esto y lo otro, y no es difícil imaginar la respuesta. A mí me pasó especialmente después de que se murió Fritz, que empecé a sentir lo que él pensaría y lo que sentiría ante lo que decían sus herederos. Yo fui siempre una persona muy tímida en mi juventud y aún a los comienzos de mi vida profesional. A mí me sirvió el ejemplo de Fritz, que era un hombre muy fuerte, muy confrontativo, muy cortante, como para compensar mi timidez. Pero llegó un momento de mi vida, más allá después de muerto él, que adopté eso que había sido los comienzos de mi vida profesional, en que yo me ponía un poco la persona de Fritz como compensación de mi inseguridad. Esto tomó una forma diferente. Después de muerto él, sentí que era más bien como un ejercicio, ser más directo de lo que había sido, ser un poco blasfemo, ser un poco... decir lo que pensaba y lo que sentía sin tantos ambajes. Y el resultado de eso fue que, al ser más directo y al ser más crítico sobre algunas cosas que veía en el desarrollo de la Gestalt como gremio, como comunidad, pasé a ser algo así como una oveja negra, como persona non grata a algunos. Y eso fue también un estímulo importante. Y debo decir que no solo el aspecto crítico de ser más duro, sino que también esto de jugar a Fritz me llevó con el tiempo a querer completar un poco las cosas que él decía que no coincidían muy bien con lo que ofrecía, porque a veces era un poco altisonante. Fritz ofrecía la gran teoría, pero la práctica de sus contenidos no estaban a la altura, a mí me parece. Y he querido también como redondear la teoría. Bueno, eso como preludio personal. Lo que voy a abordar como tema, como ya escucharon, son dos cosas. Al decir la así llamada teoría, quiero decir que ya de plano que lo que se da en llamar el cuerpo teórico de la Gestalt no me parece que llegue a la altura de lo que en ciencia se llama una teoría. Es un conjunto de opiniones enlazadas por un sentir, enlazadas por una coherencia interna, pero no tanto como un cuerpo de conocimiento sistemático, ni menos una explicación, pero ya entraré más en el por qué digo eso. Y sin embargo, me parece que esta teoría no es realmente lo que importó ni aquello que inspiró a Fritz Perls. Hoy en día hay mucha gente que reitera la idea de que
La Gestalt fue un acto de co-creación en que fue muy importante la posición de Laura. Y yo tuve amistad con Laura, una buena amistad hasta el fin de sus días. Cada vez que venía a Berkeley compartíamos alguna comida. Y a pesar de todo eso, nunca dudé que, a pesar de la injusticia de Fritz, que era una persona muy difícil y que borró a mucha gente de sus agradecimientos, que no dio créditos a mucha gente por algunas influencias reales, a pesar de todo eso, no creo que se pueda decir que Laura fue o nadie más co-creadora, sino en un sentido muy relativo. No creo que existiría la Gestalt sin Fritz Perls, que fue un verdadero padre de este movimiento cultural. Esa es mi convicción, y por lo tanto cuando hablo de la explicación de lo que la Gestalt hace, la explicación de por qué la terapia Gestalt funciona, me he interesado en la terapia que yo conocí de Fritz Perls, sin que esto signifique que es una terapia que no puede evolucionar. Bueno, ahora al tema propiamente tal. Hablando de las bases teóricas, las influencias, tenemos que empezar por el hecho de que Fritz Perls fue un psicoanalista. Fue un psicoanalista analizado por Fenigel, por Reich, que tuvo como análisis didacta a Karen Horney, una persona que llegó a decir en su vejez: psicoanálisis, te he dado los mejores años de mi vida, con humor y un poco de regrets, ¿cómo se dice? Como el sentimiento de haber perdido tiempo también, ¿no? Arrepentimiento, sí. Fritz fue, ante todo, un psicoanalista por mucho tiempo. Su práctica se empezó a transformar cuando migró a Sudáfrica. Se sintió más libre del gremio psicoanalítico. Y uno se puede engañar por el hecho de que le daba muy poco crédito a Freud, aun cuando se estaba inspirando en él. Por ejemplo, cuando habla de defensa, se enumera 22, como si no importara mucho lo que Freud dijo al respecto. En realidad ni Freud mismo sabía lo que dijo al respecto, porque era un hombre muy creativo que continuamente estaba descubriendo nuevas cosas y nunca tuvo una visión panorámica de su propia obra. Por ejemplo, en Defensas fue Anna Freud quien hizo la primera sistematización de eso. Fritz tomaba ideas de Freud y les ponía otro nombre o las decía en una forma que ya parecían superadas. Y yo creo que tenemos que tomar en cuenta en este aspecto de la teoría que él empezó a formular con Ego, Hunger and Aggression, el ego, hambre y agresión, tenemos que tomar en cuenta un factor subjetivo y caracterial. Fritz tuvo una competencia muy fuerte con Freud. Era un hombre eminentemente competitivo y su principal competidor fue Freud en la vida. Tiene incluso una pintura en que está enfrentado él con Freud. Entonces, el psicoanálisis fue algo que usaba, pero lo usaba un poco como el comodín, como un jugador de póker que tiene un comodín en el bolsillo del chaleco. Usaba la experiencia psicoanalítica y poco a poco sobre esa experiencia que le había llegado a través de su formación analítica, agregaba formas de intervención distintas. Y hay psicoanalistas hoy en día que hacen eso. Son una minoría, pero hay psicoanalistas que están tomando prestadas muchas de las intervenciones de la Gestalt, así como también hay psicoanalistas que están tomando prestadas cosas de la terapia cognitiva y otras. Entonces hay una continuidad del psicoanálisis, una transformación del psicoanálisis en el trabajo de la Gestalt y un ignorar el psicoanálisis aparentemente, retóricamente. Y si queremos preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que queda del psicoanálisis? Yo pondría como prioridad decir que
técnica básica, porque en psicoanálisis también